Buenas, el día de hoy les voy a enseñar cómo realizar la instalación del LMS Model en Windows utilizando SAP y explicaré cómo sus componentes se organizan según el modelo y la arquitectura de cuatro capas. Entonces, lo primero que hice fue la instalación del model. Hay unos requisitos básicos para esto. Primero necesitas SAMP versión 8.2.12, que es lo que yo usé, que funciona para el stack de Apache más MySQL más PHP. Después, el Apache que utilicé fue la versión 2.4.58, que funciona como el servidor web. El MySQL que utilicé, que es el MariaDB, utilicé la versión 10.4.32. Su función es la base de datos. El PHP que utilicé fue el 8.2.12, que funciona como el lenguaje de programación. Finalmente utilicé el Composer 2.9.5, que funcionó como el gestor de dependencias PHP. Lo primero que tienes que hacer es realizar dos descargas. La primera, en caso tal de que no lo tengas, descargar SAMP. Y la segunda es, vienes a la página oficial de Model y vas a Downloads. En Downloads le das aquí a Model 5.1.3 más, que es la versión más reciente en el momento en el que hago el video. Y descargas el TGZ. Descargué el zip en un principio, pero me generó muchos errores, así que descargas el TGZ. Descomprimes la carpeta el- esa carpeta, pero la descomprimes dentro del SAMP. Entonces, cuando la descomprimas, la tienes que mover. Esta es la carpeta, este es el explorador de archivos. Y vas a buscar la carpeta de SAMP. Dentro de la carpeta de SAMP y dentro de htdocs, tú vas a meter la carpeta de model. Esa carpeta que descomprimiste la metes acá. ¿Listo? Lo que sigue es, básicamente, vas a crear una carpeta que se llama model data. Si te das cuenta, aquí yo tengo un model data, porque cuando estaba haciendo lo del zip, pues lo dejé aquí adentro. Pero por seguridad y para que les funcione mejor, yo recomiendo dejarla afuera. ¿Listo? Si la dejan afuera, puede que funcione mejor. Y más que nada es por seguridad. Ahora, lo siguiente que uno tiene que hacer es crear la base de datos. Si no tienes MySQL, pues vas a la página de MySQL, hasta la parte de Community, que esto es básicamente aquí abajo. Llegas a MySQL, bajas Community, ya irías a la parte de MySQL Installer for Windows y nada, lo descargas o te lo descarga automáticamente. Ah, bueno, no lo estaba mostrando, qué pena. Pero sí, mira, aquí dice MySQL Installer for Windows y nada, para acceder a la parte de Community simplemente vienes a la página de MySQL, a Downloads y MySQL Community. En fin, creas la base de datos que para que te hagas una idea cómo tiene que estar, em, voy a mostrarte el blog de notas en donde iré poniendo pues código que yo utilicé. Entonces, dentro de MySQL tienes que crear una base de datos más o menos así. ¿Listo? Lo que sigue es configurar el archivo de config PHP, que es justamente este que tengo acá. Este sí es un poquito más complicado y tuve que pedir mucha ayuda como a la inteligencia artificial y demás, pero en un principio configuras que la base de datos sea MariaDB, que el tipo, que use localhost, model, root, todo eso, que es lo que está aquí. Eso es como lo primero que haces. ¿Listo? Después tienes que configurar el Apache, que para configurar el Apache, en la carpeta public agregas un archivo que se va a llamar httpd.config. ¿Listo? Y dentro de ese http.config tienes que poner este código de acá. Em, Después, cuando ya hiciste eso, tienes que habilitar las extensiones de PHP con un archivo php.ini. Entonces, a ese php.ini
lo que tienes que ponerle es el siguiente código. Es este de acá. ¿Listo? Una vez hiciste eso, entonces ahora pasas a descargar las dependencias del Composer. Eso es muy sencillo, simplemente por consola. Yo recomiendo, pues es lo que me funcionó, corres este comando, ¿no? Que es básicamente donde está el SAMP, el hpdocs, el mol y le pones a instalar el Composer. ¿Listo? ¿Qué errores surgieron? Pues bien, voy a compartir ahora esta otra pantalla. Como les decía, cuando estaba haciendo la instalación, pues el zip no funcionaba muy bien, ¿cierto? Entonces tocó cambiar del zip al TGZ. ¿Listo? La base de datos, pues el DB type estaba mal. Entonces me tocó cambiarlo de MySQL a MariaDB. Por si acaso a ustedes les falla, yo cambié MySQL a MariaDB y configuré en PHP que el tipo fuera MariaDB, como les mostré en el blog de notas. Las extensiones de PHP faltaban muchas. En el zip, en el GD, en el IRTIL, en SOAP no estaban habilitadas. Entonces, básicamente tocaba como descomentar las líneas en el archivo php.ini y quitar como el punto y coma. Am, Otro error es que como el max input bars era muy bajo. Entonces ahí lo que toca hacer es que el PHP, el settings debe ser al menos de 5000. Y para eso pues toca cambiar el PHP a lo siguiente. Voy a volver a compartir en el bloc de notas. Toca hacer algo como esto. Que el PHP init sea igual a max input bars de 5000. Ya con eso se soluciona. Otra cosa es que el Composer Vendor no se encontraba, entonces aparecía como Composer Vendor not found. Eso básicamente dice que el directorio vendor no existe. Para eso, si les llega a pasar ese error, ustedes lo que tienen que hacer es poner este comando por consola. Composer install nodep y ya con eso se debería solucionar. Otro error que salía mucho cuando le daba localhost era el www.route incorrecto. Entonces, para eso, lo que toca hacer es que toca usar esta ruta mejor. HTTP localhost mode sin usar el public. ¿Listo? Si también les aparece Module 5, tiene los archivos públicos en la carpeta public. Ahí les toca configurar el alias en Apache para que empiece a servir desde public. Ahora, en cuanto a la arquitectura, em, básicamente tenemos la capa de presentación que es el navegador. Entonces, vamos a volver a compartir aquí. Tenemos el navegador web, que en mi caso es Chrome, a los temas de Model, que es el Bost y el Classic. ¿Ok? Ah, qué pena. En un momento. El Bost y el Classic tenemos HTML, CSS3, JavaScript y la interfaz responsiva para móviles. En la capa lógica del negocio tenemos el PHP 8.2, que es el núcleo de Model. Tenemos las APIs de Model, que es el Web Services. Bueno, otra cosa es que aquí, si les aparecen algunos errores, pues nada, tienen que ir como solucionándolos uno por uno. Después en la descripción del video dejaré como una lista de todo lo que se puede hacer. Pero en fin, si se dan cuenta, la mayoría de las cosas tienen que estar en OK para que esté funcionando. ¿Listo? Am, bueno, volviendo, este. En la capa de lógica de negocio tenemos el PHP 8.2, que es el núcleo de Model, las APIs de Model, que son el Web Services, los plugins, que son el mod, el blocks, el out y el enroll, la gestión de usuarios, el cursor, clasificaciones y finalmente el sistema de roles y permisos. En la capa de acceso de datos tenemos el DML de Model, o sea, el lib y el DML, que eso está, por ejemplo, cuando ustedes descargan las carpetas.
la abstracción de base de datos, las consultas SQL parametrizadas y el caché API para rendimiento. Finalmente, en la capa de datos tenemos el MariaDB, que es el de MySQL, que son las tablas MDL, perdón, el MUT, el Model Data, que son los archivos subidos, las sesiones de usuario y finalmente los backups y los logs. Entonces, finalmente, para la capa uno tenemos eh, componentes tales como temas, templates, JavaScript, CSS y iconos. La ubicación está, por ejemplo, para los temas están en Theme Bost o en Theme Classic y su función es diseño visual. Para los templates tenemos el punto mustache, que son las plantillas de HTML. Para el JavaScript tenemos el and, el source. em, para explicarlo mejor, voy a compartir mejor nuevamente el bloc de notas y ahí voy poniendo las rutas. Entonces, para el JavaScript, la ruta es esta. Su función básicamente es la interactividad. Los CSS simplemente son el styles.css, que son los estilos visuales, y los iconos son el Pix, que son los recursos gráficos. Ahora, la capa de presentación es lo que el usuario ve en Model, incluyendo los temas como Boost, las plantillas, el Mustache para la generación, para generar el HTML y el JavaScript para la interactividad. Entonces, ¿qué componentes hay ahí? Tenemos el core, las actividades, los bloques, la autenticación, la matriculación, las calificaciones y los reportes. Después, la capa lógica del negocio contiene las reglas reales del sistema. Aquí están los módulos de actividad como quiz y foros, el sistema de calificaciones y toda la lógica de gestión del usuario. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el DML, que está en el lib DML, que la ruta es más o menos esta, el lib, cuando entran al lib DML. Ese básicamente se encarga del Data Manipulation Layer. Después está el DDL, que la ruta es esta acá. ¿Listo? Esta es la Data Definition Layer. Después tenemos el caché, que bueno, aparece como caché. Y finalmente el File API, que es el gestor de archivos. ¿Listo? Y se encuentra como Live File Storage. ¿Listo? Finalmente, en la capa de acceso de datos, esta abstrae las operaciones con la base de datos. Mol usa su propio DML que permite cambiar entre MySQL, Postgres o SQL Server sin modificar el código. Entonces, tenemos las bases de datos, los archivos, los backups y los logs. La capa de datos almacena toda la información. La base de datos MariaDB contiene más de 4.000 tablas con los usuarios, cursos y calificaciones. ¿Listo? El directorio Model Data guarda los archivos subidos por usuarios. Y ya, eso sería un poco todo. Me fue un poquito largo, qué pena. En la descripción del video voy a dejar toda una descripción completa. Y ya, muchísimas gracias por verme.